Quiero leer en el libro yo voy a leer varias citas, pero voy a dejar esta como punto principal. San Marcos capítulo 7, desde el verso 14 al 16, aunque estaré luego leyendo más de esos versos para llegar al punto de lo que Dios nos quiere decir con esta lectura. San Marcos capítulo 7, iniciamos leyendo en el verso 14. Dice Jesús, dice la Biblia, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, al ser humano. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos con ella. Háblame a mí y habla a través de mí en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Hijo de Dios se contamina si quiere. Ese es el tema para hoy. El Hijo de Dios se contamina si quiere. O si quiere cambiarlo y decir: yo me contamino si quiero, porque usted es hijo de Dios. Muchas veces he dicho que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Lo que la Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 1 es que Cristo vino a los suyos, al pueblo de Israel, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, el poder de ser hecho hijo de Dios. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Entonces, aquí hay una condición única para ser hijo de Dios: a los que le reciben. Sigue diciendo: los que no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Es decir, esta clase de hijo no fue porque papá o mamá, porque papá lo engendró y mamá lo recibió. No, ese no es el asunto. Estos son un engendro espiritual. Desde el momento, según la Sagrada Escritura, que uno de nosotros pasa, vamos a decir, levanta su mano, por ponerlo de una manera, y recibe a Cristo, se ora por él, inmediatamente, según las Escrituras, usted pasa de criatura de Dios a hijo de Dios. Dios tiene compromiso con su criatura, un compromiso mundial, general, de sostener la tierra, de que la tierra produzca para que su criatura disfruten. Pero con los hijos no es el mismo compromiso. Si yo veo a alguien por ahí en la calle y tiene necesidad, yo puedo ayudarlo si quiero y tengo la posibilidad. Pero mi hijo, para mí eso es sagrado. Yo tengo 72 años y yo me voy a los puños con cualquiera por mis hijos. Estoy explicando lo que significa. Bueno, ustedes saben lo que es eso. Para mí mis hijos son los mejores, lo más hermoso. Dice que una vez había un águila buscando alimento, buscando polluelo para comérselo, que tenía hambre. Y se encontró con un lugar que en mi país le llamaban lechuza, un ave, pero creo que le llaman búho. Y le dice la madre búho al águila: por favor, no se coma lo mío. Ella dice, la madre búho le dice el águila: ¿y cómo yo conozco cuáles son los suyos? Cuando esté buscando, dice: lo más lindo que usted vea. Y esta águila empezó a ver
que paloma, que otra clase de ave, y todos los rechazaba porque se veían más o menos bien. Pero cuando llegó a los hijos de la mamá búho, dijo: aquí no hay duda ninguna, no hay duda ninguna, estos no son hijos de ella. Y le entró a comérselo. Cuando quedaba el último, llegó la mamá búho y le dijo: águila, ¿qué tú has hecho? Yo te dije que lo más lindo era lo mío. Y dice ella, la águila: por eso me lo comí, porque es lo más feo que yo he visto. Pero el hijo es lo más lindo para la madre. Aunque todo el mundo diga: ese muchacho se ve raro. Señores, yo no sé qué dice la gente de usted, ni de mí. Pero Dios, su Padre, ese sí lo ve lindo. Tanto así, señores, que la Biblia dice, hablando Dios: el que te toca, toca a la niña de mis ojos. Así nos ve Dios como especial tesoro, como nación santa. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Aunque con esas introducciones lo que quiero hablar es del Hijo de Dios. Se contamina si quiere. Nadie, cuando hablamos de contaminación, es cuando entra una sustancia extraña. Por ejemplo, un vaso que esté limpio, o un agua que esté en ese vaso que esté limpia, y se le echa una gotita de sucio. Nadie la va a querer tomar, porque se entiende que esa agua fue alterada, ya no es igual, ya está contaminada. Cuando a mí me van a sacar sangre para probarme diabetes, lo que primero hace es que me limpian con alcohol y un algodón la partecita donde va a estar donde van a dar el pinchazo, y se ponen guantes para que la sangre que salga no se contamine. Entonces, el ser humano está expuesto a las contaminaciones. No porque, y lo hablo en esta parte espiritual, no por lo que les rodea o las cosas que les rodean, sino por lo que tiene dentro. En este contexto donde yo leí que dice que nada hay fuera del ser humano que pueda contaminarlo, ahí más adelante Jesús dice: nada lo puede contaminar, porque lo que entra va al vientre y luego va a la letrina. Así dice aquí, que voy a leer más luego. Pero Jesús dijo: oídme bien, porque el contexto del que le estoy hablando es porque los judíos religiosos, apegados a la ley y a las tradiciones de los hombres, dice que nunca comían si no se lavaban primero la mano. Los discípulos de Jesús empiezan a comer, tenían mucha hambre, con la mano sin lavar. Y dijeron los principales sacerdotes, escribas y fariseos: ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley y las tradiciones de los padres? Porque ellos están comiendo con la mano sin lavar. Y en este contexto es que Jesús le dice esta palabra aquí en el libro de Marcos. ¿Por qué Jesús dice que lo que entra no contamina, sino lo que sale? Voy a dar un ejemplo con unos versos del mensaje que prediqué hace hoy 3 semanas. Hace 3 semanas que hablaba de que debemos aprender de la historia. Y yo hablé del libro de Daniel. Cuando fue llevado cautivo, dije lo que le pasó. Y quiero repetir esto un poco para que entendamos el tema de hoy, se nos haga vida, de que el Hijo de Dios, de que usted se contamina si usted quiere, no si otro quiere contaminarlo. Y cuando alguien se contamina si quiere, tiene consecuencia. La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cuando alguno es tentado es porque de su propia concupiscencia es seducido y atraído. La Biblia dice, le hablé un poquito hace 3 semanas del rey David, que
Él debió estar en la guerra y se quedó en la casa. Cuando estaba en la casa, miró en la casa de un vecino, de uno de sus militares que estaba en la guerra, a una mujer bañándose, Betsabé. Él la miró, parece que estaba totalmente desnuda, porque dice ahí que la miró, la codició y la mandó a buscar. Cuando la mandó a buscar, la trajeron a él y el rey cometió adulterio. Recibió castigo por esto. Mi pregunta es, ¿quién fue culpable de que el rey David se adulterara con aquella mujer? La mujer, por estarse bañando sin ropa cerca de la casa del rey, que el rey la ve y la manda a buscar. ¿Ella fue culpable? No, no fue culpable. La Biblia dice, según Cristo, y esto es lo que quiero enseñar hoy, de que el ser humano se contamina si quiere, el Hijo de Dios se contamina si quiere, es que Cristo dijo que lo que entra no contamina, sino lo que sale. Entró al rey David la belleza de aquella mujer, el ver su cuerpo bañándose, eso entró en él, pero no lo contaminó. Ella no fue culpable. Lo que contaminó a David fue el deseo pecaminoso que salió de su corazón. La mujer no fue culpable. El culpable fue David, porque él podía rechazar esos pensamientos. Podía rechazar la lujuria de su corazón, pero en vez de rechazarla, salió de él la lujuria, le dio cabida y cayó en pecado. David fue el culpable y Dios le reclamó a David. Así que nadie lo hace enojar. Usted se enoja si quiere. Voy a repetirlo. Nadie lo hace enojar. Usted y yo nos enojamos si queremos, cuando sale de nosotros la ira, no por lo que me digan o no porque alguien me chocó, sino por mi reacción a lo que otro me dijo. Es decir, como yo decía una vez, el veneno no se muere quien lo prepara, sino quien se lo toma. Yo preparo el veneno, se lo doy a René, yo sigo campante y sonante, René se toma el veneno que yo le di y yo sigo caminando bien, y él mínimo al hospital internado. ¿Por qué? Pero pastor, usted lo preparó, usted se lo dio, pero sí, fue él el que se lo tomó. Así que hay una epidemia en nuestra vida que se llama culpar a alguien, que se llama la excusa. Él hizo que yo me llenara de ira, él hizo que yo fallara, él hizo que yo hablara mal. No, uno se contamina si uno quiere. Bien, en medio de la polémica, de la ira, de la guerra, yo puedo permanecer limpio. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de los Salmos 137. Pongamos atención a esta escritura para que seamos renovados con lo que Dios nos dice. Salmo 37, desde el verso 1 al verso 4. Y después voy a leer del 8 al 9. Yo quiero leérselo. Dice, estos eran unos cautivos que estaban en Babilonia, que fueron cautivos en los tiempos de Daniel, y fueron llevados a Babilonia con mucho sufrimiento, y se llenaron de amargura por el cautiverio. Y dicen ellos, en medio de su cautiverio, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, unos árboles que habían, que significaban amargura o esperanza. Sobre los árboles, en medio de ella, colgábamos nuestra arpa. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguna de las canciones de Sión. Y dice el verso 4, ¿cómo cantaremos? Decían los cautivos, los israelitas cautivos en Babilonia. Cántico de Jehová en tierra de extraños. Fíjese hasta dónde llegan las amarguras de esta gente.
en el mismo capítulo, el verso 8 y el verso 9 del mismo capítulo 137 del libro de los Salmos. Dicen los israelitas cautivos: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Termino con el verso 9. Dichoso el que tomare y estrellare tu niño contra la pared. Eso es lo que se llama un corazón amargado, un corazón lleno de odio. Ahora mi pregunta es: ¿por quién es culpable de que el corazón de esta gente esté lleno de amargura, de odio, tristeza y resentimiento? ¿Lo que lo llevaron cautivo? No. Recuérdense que yo dejo que algo entre a mí si yo quiero. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos ha dado poder de dominio propio. Cada persona es responsable de sus hechos, sin importar si los provocaron o no los provocaron. Ellos son culpables porque la Biblia especifica que el profeta Daniel estaba en su misma Babilonia, donde los demás estaban siendo cautivos. Fue llevado cautivo junto con ellos. Estaba sufriendo. A este hombre, como le hablé hace 3 semanas, lo castraron para que no tuviera hijos. A los 17 años de edad se entiende que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Y repito, lo castraron para que pudiera ser eunuco. Lo maltrataron, le mataron familia enfrente de él. Él ve cómo se llevan los vasos de oro del templo de Dios, y Dios permitió estas cosas. Dios permite que Daniel sufra tanto. Dios permite que Daniel, jovencito de 17 años, lo lleven amarrado, cautivo a otra ciudad. Dios permite que le cambien el nombre de que le pusieron a Israel para ponerle un nombre de Babilonia, que era el nombre de un ídolo. De Daniel le cambiaron el nombre a Belsasar. Dios permite que a él lo humillen, permite que le haga tantas cosas. Y llegó un momento en que Daniel, estando en el palacio del rey, los otros estaban amargados, llorando. Y dice la Biblia en Daniel capítulo 1 y verso 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero Daniel, tú tienes razones humanas. Dios te ha dejado sufrir. Tú te has enfermado y Dios no ha querido sanarte porque Él tiene poder. Dios ha permitido que te castren para que tú no tengas hijos y para que no te puedas casar. Dios ha permitido que te amarren. Dios permitió que te mataran tu familia. Dios permitió de que se llevaran cautivo a tus hermanos y a ti mismo. ¿Cómo tú puedes en esas condiciones decir que propone no contaminarte para agradar a Dios? ¿Cómo tú puedes agradar a un Dios que en apariencia te ha abandonado? Te han herido, te han humillado, y Dios como que se olvidó de ti. Pero Daniel propuso ser fiel a Dios en una tierra de cautividad. En el cautiverio, humillado por los hombres, pateado por los hombres, herido por los hombres. Pero él dijo: me pueden herir, pueden cambiarme el nombre, pueden castrarme para que yo no tenga hijos, pero con eso Dios sigue siendo Dios. Dios no depende de que yo tenga hijos. Dios no depende de mi salud ni mi enfermedad. Dios no depende de que me hayan hecho sufrir. Yo sé que Dios es mi Dios, y en medio de los sufrimientos he decidido no contaminarme. Yo me contamino si quiero. Por favor, tomemos la determinación de no culpar a otro por lo que hacemos o por lo que nos hacen. No tomemos la excusa de yo no hago esto por lo que aquel dijo o porque aquel es. Tú eres responsable ante Dios y yo soy responsable ante Dios, y la Biblia dice que cada quien dará a Dios cuenta de sí. Fíjense la expresión de Jesús. Quiero leerla. Expresión de Jesús en Marcos, en la lectura que estuvimos leyendo.
Jesús dice, después que leímos en el verso 7, en el verso 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos por la parábola que había dicho. Él les dijo, ¿también vosotros estar así sin entendimiento? ¿No entienden que lo que sale, que todo lo de fuera del hombre no lo puede contaminar? Verso 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres o de la persona salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos o robos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al ser humano. Todas estas cosas, nadie por lo que me haga me obliga a que salga de mí. Si yo quiero, la dejo salir. Nuestro cuerpo está vendido al pecado. Nuestra vida está llena de maldades. Todo el mundo tiene derecho a pensar mal, sea hijo de Dios o no lo sea. La mente está vendida al pecado. Esta naturaleza es, dice la Biblia, inclinada hacia el mal. Todo el mundo puede pecar, sea predicador, pastor o cualquier persona hija de Dios. Puede pecar con un pecado grave en cualquier momento dado, porque eso está dentro del ser humano. Pero la Biblia dice, si vivir conforme al Espíritu, venceré los deseos de la carne. Es tiempo, hermano, de que nosotros en este año de renovación, lo primero que usted hizo para poder vencer y tener el dominio de que no se contamine, fue dar el primer paso, y es recibir a Cristo. Después que la persona recibe a Cristo, como decía el predicador el domingo pasado, entra en un proceso de renovación. Entonces recibe por el Espíritu Santo el poder de que se contaminará si usted quiere. Pero Dios nos da el poder, Dios nos da la ayuda, Dios nos da su fuerza, Dios nos da su fortaleza, para que si usted, como dijo el rey David, peca, le hablé del pecado de David, pueda tener la oportunidad de hacer lo que hizo el rey David en el Salmo 51. Dice que después de haber pecado, él buscó renovación, porque estaba mal, se sentía morir, se sentía sucio, y fue delante de Dios y le dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Más adelante dice: Señor, devuélveme el gozo de la salvación y no quite de mí tu Santo Espíritu. En otra palabra, yo me contaminé porque quise. Fui yo el que pequé, Señor, pero ahora vengo delante de ti a pedir misericordia. Si alguno de nosotros por alguna razón nos hemos contaminado, culpables somos. Pero hay un Dios que la Biblia dice que 7 veces caerá el justo y volverá a levantarse. Hay un Dios que borra toda contaminación. Hay un Dios que limpia, porque dice la Biblia: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La ventaja es que si hemos sido contaminados y hemos caído, no nos quedemos ahí postrados. No nos quedemos tirados en el lodo. No nos quedemos en el pecado. Levantémonos,
Quitémonos en el nombre de Jesús con una buena oración ante Dios ese barro y vamos a seguir adelante, porque Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios que ama, Dios es un Dios que te entiende y Dios es un Dios que levanta al que se humilla. No importa la aberración que hayamos cometido, si nos humillamos delante de Dios, Dios nos perdona. Aún los hijos cuando vienen a su padre sucio de jugar en la calle, del lodo, y no tienen problemas, se tiran a los brazos de su padre. Así yo pido, rindámonos a los brazos del Señor. Que fallamos a Dios. Dios te conoce y Dios me conoce, pero hay un Dios que no nos rechaza. Hay un Dios con los brazos abiertos, que no importa si antes usted fue un asesino, si antes fue un traficante, si antes fue un ladrón o lo que fuera antes. Hay un Dios que te espera con los brazos abiertos y te dice: hijo, hija, ven que yo te perdono, ven que yo te amo. Por esa razón yo di a mi hijo para que muriera en la cruz del Calvario, porque te amo para salvarte. Así que no te contamine. Yo te quiero limpio. Yo quiero usarte, pero tiene que tener el vaso limpio. Pero si se ha ensuciado, la misericordia de Dios está a nuestra disposición para que seamos limpios y para que empecemos de nuevo. Quiero concluir mencionando lo que dice en el libro de Números. Dice la Biblia que Moisés, el gran líder de Israel, mandó a espiar la tierra. Hace 4 semanas Piti mencionó este tema también. Y le dijo: traigan pruebas de la tierra, de lo que hay, de los frutos. Y fueron 12 espías, fueron 10 regresaron renegados, dando mala noticia, usando su boca para hacer malos comentarios. Y dijeron: allí vimos gigantes, allí vimos la tierra tragándose a sus habitantes. Es decir, parece que había una epidemia. Allí vimos cosas terribles, las ciudades son amuralladas, por favor no vayamos. 10 que se contaminaron, vieron cosas y salió de su corazón lo que había en el corazón de ellos. Pero Josué y Caleb no negaron lo que vieron. No negaron que vieron entierro, muchos. No negaron que vieron gigantes, no negaron que vieron tierra amurallada, sino que dijeron: con nosotros está Jehová. Mas el amparo de ellos se apartó de ellos. Nosotros, si Dios es con nosotros, nosotros nos lo comeremos como pan. No importa que haya gigante, no importa que haya muerte, no importa que haya lo que haya, nosotros nos lo comeremos como pan. 10 se contaminaron, pero 2 decidieron no contaminarse. En todas las generaciones Dios ha tenido hombres y mujeres como un remanente pequeño que no quieren contaminarse con las cosas del mundo. ¿Cuántos habitantes hay en Rhode Island? Muchísimo. Pero ustedes decidieron dar el paso y: Señor, aquí estoy, lávame con tu sangre, porque propongo con tu ayuda no contaminarme. Hermanos, en la pelea, discusiones o desavenencia que hay entre hermanos, entre padre e hijo, entre esposo y esposa, lo que hace que esa desavenencia tenga es lo que alguien saca de su corazón. Lo que yo te dije no te obliga a ti a actuar de esa manera. Una vez hice un ejemplo y con esto quiero terminar para ver si alguien quiere empezar el proceso de venir a Jesús. Pero yo dije una vez que si alguien por guiar imprudentemente te choca por detrás, te daña el carro, tú te hieres, el accidente sale tú herido, no fuiste culpable, y tú te levantas, te llenas de ira y va y le entra a esa otra persona, la policía no te va a culpar por el accidente, porque alguien te chocó.
te va a culpar por tu reacción al accidente. ¿Cómo tú actuaste? ¿Tú tienes el dominio de quedarte tranquilo o tienes dominio de hacer el problema más grande? No haga el problema más grande en tu hogar. No te contamine. Guarda la paz y la paciencia, que en ti está el poder para hacerlo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, no dejaremos, Señor, que esas cosas malas que hay en el ser humano, que están en nosotros, salgan para hacer mal y así contaminarnos. En tu nombre, Dios, proponemos como Daniel no contaminarnos, sino renovarnos de día en día, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, mis amigos, el primer paso para ser ayudado por Dios, de que reciba la fuerza de no contaminarte, es recibir a Jesús como Salvador. Porque Cristo dijo: a todo lo que le reciben, le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Yo te pido hoy, amigo mío, que pase de ser criatura de Dios como eres a ser hijo de Dios. Y el Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que nosotros nos gustaría hacer una oración. Si alguien quiere recibir a Jesús, un amigo o una amiga que quiera este día levantar su mano para que hagamos una oración a Dios por usted, esta es tu hora. Aprovecha el momento, da ese paso y levanta tu mano, que quiere decir: yo quiero recibir a Cristo. Cristo te llama, pero no te obliga. Es necesario vencer para recibir al Señor. Alguien que necesite esta oración. Oh, Dios te bendiga.